por lo que dices de Latinoamérica, ¿no? Y el problema, porque dudo mucho que Estados Unidos ayude más a Cuba como a nadie. Y en segundo lugar, eso sí que es una pregunta, parte de la gran mentira que circula respecto a Cuba, quiero yo verlo así, o me lo explicas un poco, porque yo no he estado, y a veces quisiera debatirlo o rebatirlo con la gente que me dice, es la extrema pobreza que dicen que vive gente. Lo denuncian porque se supone que es un país que cuida de que la gente más o menos tenga una vida digna por ahí, en un nivel guapo, ¿vale? Pero... Bien, yo creo que es otro de las grandes partes digamos, de ese argumentario que se genera contra Cuba. Vamos a ver, volviendo un poco al contexto que hablábamos al principio de entender a Cuba como un país del sur, empobrecido, etcétera, etcétera. Pero aún así, a pesar de eso, no lo decimos nosotros, lo sigue diciendo, por ejemplo, Naciones Unidas, cuando establece que a través de la UNESCO, sus representantes en La Habana dicen que no hay desnutrición infantil, y por ejemplo la mortalidad infantil tiene niveles de países desarrollados, etcétera, etcétera. Y luego se garantiza sobre todo a la infancia, se garantiza muchísimo por el tema de la alimentación, etcétera, etcétera. Ahora, lógicamente nos podemos ir a barrios de La Habana donde concentra 2 millones de habitantes o lugares muy intrincados en algunas zonas digamos de monte o algunos pueblos por donde encontremos algunas situaciones de mayor escasez. Pero yo diferenciaría, y sobre todo en los términos, no se puede hablar de miseria, sino se puede hablar a lo mejor de escasez o de falta de algunos elementos. Pero, volviendo a lo que también hablaba antes Tony, ese informe que hablaba de la huella ecológica. Cuba, también no lo decimos nosotros, lo dicen organizaciones internacionales, es el único país que mantiene el equilibrio entre el consumo y un desarrollo socioeconómico mínimo, ¿no? Para lo que es el desarrollo de la población, mantiene el equilibrio, es decir, no necesita ni siquiera un planeta para, ¿no? Es decir, consume, digamos por decirlo así, consume menos de un planeta, el equivalente a menos de un planeta para su población y garantizar esa serie de recursos básicos. Entonces, yo creo que hablar de pobreza, de la pobreza en Cuba, es no haber estado en otros países de América Latina, no haber estado en África y a veces no haber ido aquí a algunos lugares de nuestra ciudad donde encontramos situaciones de verdadera marginalidad. Ya os digo, no vamos a pintarlo todo aquello como que, en fin, como que atan los perros con manizas, como decimos aquí habitualmente, pero yo creo que hablar de extrema pobreza y pobreza en Cuba es afuera de lugar. Ya te digo, no lo decimos solo nosotros, sino que además representantes internacionales de organismos, creo que respetados como la UNESCO, lo están diciendo. Y vamos, en ese sentido, yo creo que lo que hablamos antes, todavía existe un sistema de reparto, llamémosle cartilla, racionamiento, como queramos llamarle, para garantizar unos mínimos para toda la población. Siempre, el sueldo no llegará para el 100%, no habla de todo lo que tú quieras, pero que se garantiza, se reparte lo que hay, y yo creo que, digamos, que eso está garantizado y demostrado. ¿En qué se basa Estados Unidos en realizar el bloqueo? ¿En qué se basan los Estados Unidos en realizar el bloqueo y arrastrar a la mayoría de los países a realizarlo, a seguirlo? ¿Hay algún país que se salte ese bloqueo y qué consecuencias le conlleva? Luego también, no sé si es un bulo, ahora me acabas de decir que cada persona puede hacer uso de su móvil, puede tener su propio celular, creo que dicen allí. También había, además de ese, tenía entendido que un cubano no puede ir a ningún hotel, solo puede ir persona que sea extranjera. Vale, pues la primera parte del bloqueo. El origen del bloqueo, después de los primeros momentos del triunfo de la revolución, se vio que, vamos a ver, para que triunfe la revolución había un apoyo masivo popular, una necesidad de cambio respecto a la dictadura de Batista. Si no, no se entiende que después de un naufragio de un barco y 11 personas en la sierra, ganen a un ejército regular como era el de Batista, ¿no? Bueno, desde el primer momento Estados Unidos intenta desestabilizar y darle la vuelta porque veían que no controlaban a Fidel Castro, al gobierno, etc. Entonces se establece esa estrategia para intentar cansar, agotar y casi matar de hambre a la población para que esa misma población diga, mira, lo siento, no puedo más, que se vaya, que venga quien quiera, pero tal. Y eso es el origen, que a partir de ahí se ha mantenido.
con diferentes leyes que han ido endureciendo o adaptándose, ¿no? Por ejemplo, en los años 90, el famoso ley de Richelieu, que es Banco, intentaron apretar después de que vieron que no se caía Cuba después del efecto dominó en la Unión Soviética. Bueno, bien. Hay países que se las saltan, pero sobre todo hay empresas que se las saltan y son las que les multan, porque al país como tal no lo multan, ¿no? Porque, por ejemplo, Venezuela ya ves tú, si luego Venezuela está llevando el petróleo para que no se mueran de frío en Nueva York o en Nueva Orleans, por ejemplo, ¿no? Entonces, normalmente lo que hacen es les sancionan a las empresas que comercian con Cuba. Caso más reciente, pues de la Ericsson, una compañía de telefonía móvil, que además es curiosísimo porque es que se busca hasta la forma más vericueta de encontrar cómo le podemos afectar para que sea un componente americano y demás, ¿no? Entonces les ponen sanciones millonarias. El banco ING también en un momento de transacciones con Cuba también le pillaron y le dieron una multa millonaria. Entonces, la oficina BBVA, o sea, hay casos de empresas significadas donde de hecho tienen un volumen importante. Muchas empresas pueden hacer frente a eso, otras no. Yo sé que, por ejemplo, cuando el tema del turismo, cuando Aznar empezó a apretar a Cuba, hasta los señores Meliá, que yo creo que no son comunistas, me parece, le dijeron, no, ¿de qué estamos hablando? Me llevo todo lo de la Florida también y... Entonces, a veces hay empresas que pueden asumir el reto y otras que no. Entonces, pero Estados Unidos sigue teniendo los tentáculos bastante largos. Hay hasta ejemplos tragicómicos, ¿no? Pues desde una delegación cubana en un hotel Sheraton de no sé qué actividad que estaban en Suecia, no nos dejaron entrar. Un premio de una niña que había ganado, una niña cubana que había ganado un premio, no le pudieron dar una cámara fotográfica Kodak porque tenía componentes. O sea, cosas absurdas, pero lamentablemente sigue pasando que las consecuencias no son estas como nos pueden parecer así incluso curiosas, sino que sigue afectando a que Cuba tenga que comprar fuera a precios mucho mayores, o a veces incluso tenga equipos que se le han anticuado porque no puede reponer las piezas que son componentes norteamericanos, desde autobús, pero sobre todo equipamiento médico, gente que está esperando meditación que no lo encuentra porque tiene que buscarla por 4 sitios. Entonces, son unas cosas un poco más graves, además de afectaciones de tipo económico, el volumen que supone el incremento de los precios, ¿no? Uno de los casos más sonados es que un barco que comercia con Cuba tiene prohibida la entrada en Estados Unidos durante 6 meses y además con una multa. Entonces, el tema del bloqueo es una cosa de las que sigue siendo. Claro, si te das cuenta son empresas, porque al final los países, cuando van a Naciones Unidas, votan en contra, quitando Israel, y pues decía el país de satélite de turno que le toca ser miembro de... ¿no? Los otros estados al final, claro, es que Angola, ¿qué le va a decir a Cuba? No voy a votar contigo en Naciones Unidas con todo lo que ha supuesto para el desarrollo de Angola, hasta Etiopía, hasta... Bueno, es que hasta español incluso, es que es una cuestión que viola las leyes propias firmadas por todos ellos, de Ginebra, ¿no? Las convenciones de Ginebra y demás, ¿no? Entonces, yo creo que va más a intentar asfixiar económicamente para evitar que Cuba desarrolle... creo que también se ha dicho muchas veces, ¿no? Dice, no, pues si a Cuba le quiere muy bien el bloqueo, porque justifica, así él hace sus historias dentro y cierra y no sé qué, mantiene aquí esto y lo otro. Pues bueno, vamos a probarlo. Llevamos 50 años sin poder probarlo, vamos a probarlo. Déjeme comerciar tranquilamente con Estados Unidos, con las empresas norteamericanas, ¿no? Que también hay gente que lo hace, ¿eh? Es decir, y es verdad que también ha habido momentos puntuales que se ha permitido comerciar. Después de alguna serie de situaciones como los huracanes que han hecho muchos destrozos, pues ha habido momentos puntuales que medicinas y alimentos se han podido comerciar. Y hay empresarios norteamericanos que dicen, mira, déjate del bloqueo, yo tengo aquí un excedente o quiero comerciar con Cuba, lo tengo ahí a tiro de piedra, no voy a venderles yo el trigo, el pollo, no sé qué lo mando. Pero las sanciones son directamente de Estados Unidos, sí, a las empresas, no es una autoridad internacional controlada por... Es el propio Estados Unidos que impone sus multas. Y como normalmente, ¿qué pasa? Que muchas de esas empresas también están radicadas en Estados Unidos, que ponen la multa. O le bloquean cuentas, están en Estados Unidos, ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, Cuba tiene muchos problemas financieros también, porque claro, Naciones Unidas, ¿dónde está? Está en Nueva York. Y a veces incluso le ponen problemas para cuestiones de... Bueno, por el caso de los 5 famosos, se pagó por la solidaridad, después de recoger mucho dinero, un anuncio tal, y se recogió dinero para pagar un anuncio en el New York Times y en el Washington Post. Se retuvo el dinero en las cuentas porque se sabía que era para eso, para el comité, no sé qué. O sea, es un poco absurdo. Y luego el otro tema que comentabas era... Sobre las estancias de hoteles de los propios cubanos y los móviles, y desde hace mucho que tiene la libertad de poder tener acceso a un teléfono móvil, o es reciente. Sí, lo del teléfono móvil es más reciente, pero también porque tampoco había mucho desarrollo de tecnología móvil. Y es reciente, y es verdad que era muy caro.
Y el tema se ha ido relajando y se ha ido, desde hace unos años, el que tenga el dinero para pagar la línea y luego el minuto que es caro, lo tiene. Y luego con el otro de los hoteles, si recordáis, no hemos hablado un poco de esa etapa, pero en los años 90, después de la caída de los precios de divisas y el CAM, etcétera, bueno, Cuba entra en una verdadera crisis profunda, llamámoslo especial. Entonces Cuba toma una serie de medidas para intentar salir de esa situación, lo mismo, con consulta popular, garantizando las conquistas básicas de la revolución, pero con una necesidad de inyección económica. Entonces empieza a establecer economía mixta, ¿verdad? Y veías el turismo, pensando que el turismo iba a ser esa locomotora de la economía, que luego iría generando otros renglones económicos que permitiría a Cuba mejorar económicamente, y que de hecho creo que está avanzando, porque mientras nosotros estamos en recesión, allí siguen creciendo, en América Latina, y Cuba mantiene ese crecimiento. De hecho, hoy día está en niveles por encima del año 88, 89, en cuanto a nivel de consumo, etc. Ahora, podemos hablar del tema del reparto, que quizá ahora hay una serie de desigualdades en cuanto al acceso a la moneda fuerte, ¿no? Pero bueno, eso es otro debate que podemos tener ahora si queréis. Entonces, con el tema de los hoteles, en ese desarrollo turístico, pues bueno, hubo un momento donde se limitó o se controlaba mucho el que iba con extranjeros, con los turistas, para proteger un poco el turismo, etcétera, ¿no? Y era una situación muy complicada, donde había mucha situación de necesidad económica, etcétera. Entonces, una serie de medidas para limitar ese tipo de... Pero desde hace unos años ya, al turismo orientado al extranjero, porque siempre ha habido una red de turismo, de campismo, de hoteles, digamos, de la órbita nacional, que siempre han podido estar. Era más el turismo complejo baladero, por decirlo así, ¿no? Entonces eso hoy día ya, nada, cualquiera puede irse registrarse en un hotel sin ningún problema, y nada, eso es un tema que se ha ido avanzando y se ha cambiado desde hace que se toman una medida la decide el pueblo. Sí. Eso se pasó por asambleas, por debate, y luego iba al Parlamento, se debate, Entonces, ha pasado el tiempo y se han dado cuenta de que eso es una cuestión que no tiene sentido. Y sobre todo ya cuando la gente perdió un poco el miedo, es decir, que abrimos, a ver hasta dónde abrimos en el sentido económico, que venga gente de fuera, a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que son cosas que han ido avanzando y han ido cambiando y la gente la ve buena, la gente la ve bien, normal. Claro, también pensar una cosa, que ¿quién podía tener acceso a una moneda fuerte para pagar ese hotel? Se quiso evitar también el tema de la prostitución, el tema de la droga, tuvo una serie de problemas socioeconómicos que se intentó controlar de alguna manera. Entonces, claro, en un país donde no se tiene acceso a la divisa, claro, ¿quién tiene acceso a esa divisa? Entonces intentaba un poco todo ese tema también controlar y regular, ¿no? Pero bueno, hoy día la cosa es mucho más amplia, hay mucho más dinero circulante, familias que viven fuera, gente que trabaja, va y viene, gente que tiene familia que manda, en fin, es una cosa que ha ido evolucionando y cambiando. Bueno, completando un poco lo que ha dicho él también, sobre todo la relación con Estados Unidos, que hay que entender una cosa muy completa sobre Cuba, y es que para Estados Unidos Cuba es parte de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos intentó comprar Cuba a España en los años 50 del siglo XIX, y cuando Cuba alcanza la independencia, mete una famosa enmienda que permite a Estados Unidos, según la Constitución cubana, invadir Cuba si no está de acuerdo con lo que la gente elige. Eso cae en los años 30. Entonces, después, es más, Castro se define como comunista después de romper con Estados Unidos. O sea, lo que le ocurre a Estados Unidos es que no soporta el hecho de que no controla Cuba, porque cuando se inicia la independencia de Estados Unidos, el plan de España, el plan de Estados Unidos es la convertir a Cuba en parte de Estados Unidos. Por eso también es verdad que los inmigrantes cubanos tienen una situación de privilegio, o sea, los famosos balseros que no tienen ningún otro ciudadanía, ni europea ni ninguna otra. O sea, no, porque Estados Unidos a principios del siglo XX cierra su famosa política de puertas abiertas de inmigración, y a partir de ese momento en Estados Unidos se entra por cuotas. En base a la población existente en Estados Unidos se hace un cálculo matemático y se conceden licencias. Por eso hay... 20.000 en teoría entre Cuba y Estados Unidos. Sí, pero hubo un año que salieron muchísimos. Bueno, cuando se permitió una salida masiva y todos consiguieron papeles en los años 60, creo. Un poco después. Lo del María, es un proceso más complejo porque fue lo del María y fue una de decir, los quieres y los tienes y fue también. Sí, fue algo. Pero que es verdad que son los únicos ciudadanos extranjeros de la cubano que llaman. Luego, la otra cuestión es varias cosas que he señalado, porque además es interesante, lo comentaba antes con Tony, veníamos juntos, de una compañía también, por ejemplo, que estuvo en las brigadas, que ella siempre ha tenido una perspectiva bastante crítica también, y la mantiene, porque yo creo que es muy bueno mantenerlo, pero que fue a Cuba como brigadista María y Pau.
y se quedan sorprendidos de cuántos mitos te caen en minutos. O sea, lo de los celulares, no. O sea, yo me contaba, por ejemplo, cosas de que la gente va con camisetas con la bandera de Estados Unidos por la calle y no aparecen policías pegándoles, ni nadie les detiene, nadie se encarcela. Y muchas otras cosas que me comentó, y es una reflexión que siempre me planteo, como lo que se cuenta sobre Cuba a nivel mediático son auténticas estupideces, son chorradas, que además omiten una gran parte de la realidad. ¿No da la sensación de a veces de que tenemos que estar muchas veces combatiendo ese conjunto de estupideces y eso también nos impide plantearnos a veces un debate más crítico sobre Cuba, analizando cosas que se están haciendo bien y cosas que se están haciendo mal? Es decir, la gente que nos interesa el tema cubano perdemos más tiempo debatiendo que allí no se comen niños, explicando a la gente que allí no se comen niños, y analizando, por ejemplo, en el tema del matrimonio sexual, que me parecen muy bien los avances, pero a mí en mi perspectiva política creo que el Estado tiene que tener un papel más activo y tiene que hacer políticas y tomar decisiones políticas que acompañen al cambio social. No tiene que estar esperando ese tema que la sociedad cambie, sino tiene que hacer lo que hizo la URSS, por ejemplo, poner un ejemplo, lo que hizo la Segunda República con Montseny en el tema del aborto, por ejemplo. Legalizar y acompañar al cambio. Pero claro, muchas veces parece más que Cuba tiene que defenderse tanto de ataques estúpidos, ridículos y falsos, que no da tiempo que podamos plantear una reflexión. Sí, en torno a ese es un debate que siempre ha habido en el movimiento de solidaridad. Y quizás es una cuestión de prioridades y decir qué es lo que toca en cada momento, porque a pesar de que son estupideces, como tú comentas, que algunas cosas no se caen por sí solas, eso no tiene fundamento, pero es que son las que luego permiten que otros agredan o tengan intereses diferencistas sobre Cuba y lo justifiquen por el apoyo de su población o por el apoyo de los grandes medios, ¿no? Entonces, ese es un tema para nosotros fundamental, el tema de que cuando Cuba pueda caminar con soberanía plena desde el punto de vista de injerencias o de condicionamientos, a partir de ahí todos nos podemos entrar, como bien definía Anguita, por ejemplo, ¿no? Yo con Fidel debatiré todo lo que tenía que debatir desde la misma trinchera, ¿no? Es un poco esa perspectiva, ¿no? Claro, luego lo que plantea del Estado, ha habido momentos que el Estado ha hecho eso, ha dicho, mira, esta es la ley y ya trabajaremos socialmente para que se acerque. De hecho, la discriminación racial, todavía hay casos, bueno, en Cuenca, pues sí, hay un chiste sobre el leal, claro, que se intenta trabajar ese tema, ¿no? Pero claro, desde el primer momento se cambió porque seguro no hay cabeza que le entre que una persona por ser de un origen o de otro, de un color o de otro, tenga unos derechos superiores, ¿no? Entonces es un tema, yo creo que hay que saber de prioridades. Nosotros, desde el punto de vista de la solidaridad, lo que nos planteamos es, en espacios como este, bienvenido sea cualquier tipo de debate, de aportación para avanzar, ¿no? Y en igualdad de condiciones con cubanos, como tal. Pero claro, de cara a las puertas de fuera, nosotros es una cuestión de que ahí entendemos que hay que cerrar filas, defender primero la prioridad que es, que el enemigo que tenemos aquí delante, lo aguantamos, luego aquí detrás hacemos lo que tengamos que hacer, pero lo primero, entonces, son como dos escenarios, por decirlo así, que se complementan, pero que claro, nosotros estamos en esa batalla que lamentablemente nos quita tiempo, pero que también nos permite dar el ataque, no solamente la defensa de Cuba, sino que también al final, cuando estás hablando de elementos de Cuba, que aquí además es que, como decíamos, es que hoy en día, con la situación de crisis actual aquí, nos están poniendo muy fácil a nosotros. Claro. De paro, de pobreza, de recortes en educación, en sanidad, en educación, acceso a la vivienda, o sea, una serie de elementos, de verdad, gente sin ánimo de ironía. Yo estuve en Cuba llegué hace un mes. Me digo, joder, pero ¿qué pasa con la vivienda? Que se la quitan y la tienen que seguir pagando, o sea, de verdad, no lo entiendo. Sin ánimo de ironía, que nos digan, es un caso concreto, ¿no? Está todo el mundo de instalación en pago, todo eso. Y vean, de verdad no lo entiendo, ¿no? El tema del paro, la gente preocupada, de verdad, todavía no consideran a madre patria, digo, madre mía, vamos. Pero de verdad, todavía preocupados por la situación de paro. O sea, que 25 personas de cada 100 no trabajan, que 60 de cada 100 jóvenes no tienen trabajo, ¿y qué están haciendo? ¿Qué pasa? ¿Y la gente en la calle qué hace? No sé qué. Y que la policía, bueno, pues la policía es verdad. De verdad, me gustaría veros, o sea, que vienes allí como ven el tema de la policía. Yo, una anécdota también, estuve en un partido de pelota, de béisbol en Latinoamericano, el campo de pelota de Ciudad de La Habana. Y pues tocando un poco el tema de la homofobia y demás. Pues allí, en un momento del partido, bueno, se colaron sin pagar la entrada, pues un grupo que hacían lucha por romper la homofobia, ¿no? Entonces además, pues en plan muy vistoso, ¿no? Día de orgullo en el latino. Y tenías que ver los comentarios, sí, comentarios no.
más bien del ambiente que se creó, ¿no? Pues un poco de celo, no sé qué, no sé cuánto. Estaba en un estadio, pues allí fuerzas del orden para evitar cualquier altercado y demás. Pues bien se ve el trato que le dio la policía a estas personas. De verdad, por favor, quítese de aquí, baje, no está en la cara, es un espacio para pasar, quítese, por favor, siéntese, no está dejando de verdad. Vamos, lo de las ramas de blanco, se la sacan a paseo en autobús, cuando, vamos, es que estamos, todavía nos duelen los palos de los compañeros de los mineros, de los de ayer, que, claro. Entonces, claro, por eso digo, cuando a veces utilizar las palabras de una manera o de otra, pues dicen mucho, pero claro, cuando se está hablando de... Es que, lo que os decía, cuando habléis de la palabra Cuba, todo lo que viene en torno a eso es represión, policía, falta de libertad, democracia, y vamos a ver, si es que... Por eso digo que a veces hay que contextualizar, sacar de contexto. Pascual Serrano lo hemos mencionado muchas veces, él utiliza mucho el tema de la comparación, ¿no? Vamos a ver. Este caso, si ya hay noticia en otro sitio, esto que ha pasado aquí está pasando en otro sitio, a partir de ahí creo que nos da a nosotros herramientas pues, para debatir, para argumentar y quizás pues eso. Perdón, sí, vale. Sí, vamos a poner un pequeño vídeo que dura 20 minutitos, es muy entrañable, muy actual sobre la situación del caso de los 5 y deciros que vamos a hacer el 12 de septiembre se conmemorarán 14 años de su encarcelamiento. Siempre aquí hemos tenido ya desde hace varios años diferentes acciones, hemos hecho desde concentraciones, marchas, vigilias, encuentros, charlas y queremos hacer un documento para recoger firmas de apoyo de personas notables y no notables para luego hacérselas llegar al cónsul de Estados Unidos en Valencia, que tiene su sede en la calle de Córdoba. Entonces, ya os haremos llegar y tanto la movilización del caso de los 5 como el apoyo a caso.